Hoy les voy a contar sobre una de las peores epidemias que vivió la Nueva España, el Matlazahuatl, una enfermedad que entre 1736 y 1739 dejó tantos muertos que básicamente la gente estaba modo, bueno, ya nos cargó la mandarina. Porque claro, estamos hablando del siglo XVIII, una época donde no había vacunas, antibióticos ni nada parecido. Literalmente te enfermabas y los doctores estaban más que perdidos que un alumno sin haber leído nada. Y lo peor es que al inicio todos pensaron que era una fiebre cualquiera, tipo, nah, yo ganaré. Pero no, porque la enfermedad empezó a expandirse rapidísimo, desde Tacuba hasta la Ciudad de México, y ahí todo se fue completamente a la mandarina. Los hospitales colapsaron, la gente moría por todos lados, y muchos comenzaron a pensar que literalmente Dios estaba castigando a la Nueva España. Porque sí, el Matlazahuatl no solo fue una epidemia horrible, también fue una crisis social, religiosa y económica. Básicamente fue el evento canónico de la Nueva España. Todo comenzó en 1736 en Tacuba, que en ese momento estaba pegadito a la Ciudad de México, y como siempre pasa en la historia, al inicio nadie le dio demasiada importancia. Básicamente estaban en modo, seguramente es una fiebre cualquiera, y ya, pero no, porque de repente la enfermedad empezó a matar gente rapidísimo, y ahí todos dijeron, esto se va a poner feo. Y claro, hay que entender algo importante, la Nueva España no era precisamente el lugar más higiénico del mundo, había hacimientos, basura, animales, poca limpieza y hospitales que ya de por sí funcionaban medio bien. Hacemos lo que podemos, o sea, el Matlazahuatl llegó al lugar perfecto para expandir su dominio. Entonces la enfermedad empezó a avanzar rapidísimo hacia la Ciudad de México, y mientras más gente se enfermaba, más miedo tenía la población, porque nadie entendía qué estaba pasando realmente. Y aquí viene lo peor. Cuando todavía no existía una idea clara de cómo funcionaban las enfermedades, muchos pensaban que el aire estaba contaminado o que literalmente era una especie de castigo divino. Básicamente la medicina del siglo XVIII estaba improvisando durísimo, y mientras todo eso pasaba, la cantidad de muertos seguía aumentando y la gente ya estaba entrando en pánico porque la epidemia se estaba saliendo completamente de control. Y mientras la epidemia seguía avanzando, la Nueva España básicamente empezó a colapsar. Los hospitales ya estaban más llenos que el metro en hora y pico, y había tantos enfermos que muchos ni siquiera alcanzaban atención médica. O sea, literalmente la gente se estaba muriendo más rápido de lo que podían ayudarla. Mientras tanto, la gente ya estaba entrando en un pánico durísimo. Familias enteras desaparecían, había niños quedándose huérfanos, y algunos cuerpos tardaban muchísimo en ser enterrados porque simplemente ya no se daban abasto. Básicamente la Nueva España fue como una especie de película apocalíptica, pero en versión colonial. Y es justamente aquí cuando la religión explotó todavía más, porque como médicamente casi nadie sabía qué hacer, muchísima gente comenzó a pensar que literalmente Dios los estaba castigando a ellos y a la Nueva España. Entonces empezaron las procesiones, los rezos y las ceremonias religiosas para pedir que terminara la epidemia. Y fue justamente aquí donde la Virgen de Guadalupe tomó muchísima importancia, porque mucha gente comenzó a verla como la única esperanza frente al Matlazahuatl. Básicamente la fe se convirtió en el soporte emocional de toda la población. Pero obviamente el Matlazahuatl no afectó a todos por igual, porque como siempre en la historia, los más afectados terminaron siendo los sectores más pobres, en especial la población indígena. ¿Por qué? Pues porque estos eran pobres. Bueno, no prácticamente pobres, pero sí porque vivían en las peores condiciones. Había muy mala alimentación y menos acceso a la ayuda médica. Básicamente la epidemia llegó y les dijo, como tú eres pobre, te toca modo leyenda. Y mientras todo eso pasaba, la economía también empezó a verse afectada, porque ya había tanta gente muriendo que comenzó a faltar mano de obra. O sea, esto ya no era solo una crisis de salud, literalmente toda la Nueva España estaba entrando en caos. Y el miedo seguía creciendo, porque nadie sabía cuándo iba a terminar todo esto. Imagínense, despertarse cada día sin saber quién iba a morir ahora,
Sinceramente, esto parecía el evento final de temporada, y aunque eventualmente la epidemia empezó a disminuir, las consecuencias siguieron durante muchísimo tiempo, porque además de todas las muertes, el Matlazáhuatl dejó miedo, desorden social y una sociedad completamente marcada por la crisis. Así que sí, más que una simple enfermedad, el Matlazáhuatl terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias de la Nueva España, mostrando cómo funcionaba realmente la sociedad colonial, una sociedad donde la religión tenía muchísimo poder, donde la medicina todavía estaba bastante limitada y donde los más pobres siempre terminaban llevándose la peor parte. Básicamente el Matlazáhuatl fue un recordatorio de que el siglo XVIII enfermarte era casi jugar como una ruleta rusa, pero versión siglo XVIII.